Vamos a considerar en este video el capítulo 2 de introducción dentro del volumen 2 de metodología de las guías de UNESCO para evaluar edificios escolares frente a riesgos de desastres. Como habíamos dicho en otros videos, estas guías tienen 3 volúmenes. El volumen 2 está dirigido hacia la metodología Visus y se explican en él los aspectos teóricos de esta metodología, presentándose también los criterios base para esta evaluación. El volumen 2 tiene 4 capítulos, el 1 bases de la metodología Visus, el 2 la introducción que vamos a desarrollar ahora, el 3 procesos de razonamientos de Visus y el 4 el repaso general de la metodología. Y en particular este capítulo 2 tiene 2 secciones, el razonamiento de expertos y la codificación del razonamiento de expertos. Iniciamos ahora con esta primera sección de razonamiento de expertos. El razonamiento de expertos tiene 3 fases principales que son la caracterización, la evaluación y el dictamen. En la caracterización se identifican los elementos sustanciales de las instalaciones escolares. En la evaluación se hace la combinación de esos elementos que se han relevado y en el dictamen se hace la formulación de la evaluación final que se hace de esa instalación. Cada una de estas fases tiene sus herramientas, como los formularios de recolección de datos, la determinación de elementos sustanciales, las reglas y criterios de razonamiento, los reportes para el dictamen, etc. Para desarrollar este capítulo vamos a considerar un caso de estudio de evaluación sísmica con una situación A y B y un sitio 1 y 2. El sitio 1 corresponde a una escuela que está ubicada en un área caracterizada por un PGA, un pico de aceleración máxima entre 0,15 y 0,20 de G, siendo G la aceleración de la gravedad, en un sitio correspondiente a un valle de relleno con un suelo muy blando. Mientras que el sitio 2 es una escuela ubicada en un área caracterizada por un PGA entre 0,01 y 0,05, es decir, mucho más bajo, y en un sitio muy rígido. Planteamos también que en ambos edificios no se tienen problemas estructurales críticos y vamos a considerar en este edificio un pasillo que conduce a la salida y donde hay también unas estanterías que están firmemente ancladas a la estructura. En la situación A vamos a considerar que existe un objeto pesado en la parte superior de la estantería que tiene posibilidades de caída, mientras que en la situación B este objeto pesado se encuentra en la parte inferior y por lo tanto no tiene posibilidades de caída. Nos preguntamos entonces qué podría pasar en términos de seguridad en una situación específica. En este caso vamos a tomar como ejemplo la ocurrencia del terremoto esperado. El razonamiento de experto para estos casos en estudio tiene como objetivo evaluar las condiciones de seguridad frente al terremoto esperado y proveer un dictamen de esa situación. Entonces las preguntas que los evaluadores o los expertos pueden realizarse son tanto para el sitio 1 como para el sitio 2. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Puede el sitio amplificar la acción sísmica? ¿Cuál es la acción sísmica esperada en el sitio? Y respecto específicamente al objeto pesado en la estantería, se puede preguntar, ¿qué podría pasar? ¿Y qué puede esperar que pase para la acción sísmica esperada, ya sea en el sitio 1 o en el sitio 2? Y entonces, tanto para el caso A como para el caso B en sitio 1 y en sitio 2, se puede realizar un juicio teniendo en cuenta la ubicación y el sitio, la condición de la estructura en forma global, la condición de la estructura en forma global, los elementos no estructurales y las condiciones de seguridad en la funcionalidad.
Entonces, si consideramos el caso A con el sitio 1, es decir, donde hay un objeto pesado no fijado a la estantería en la parte superior y donde en el sitio 1 se podían producir también amplificaciones de la acción sísmica, bueno, este juicio lleva a definir que en cuanto a la ubicación o al sitio, no hay inconvenientes para la seguridad de las personas. En cuanto a las condiciones globales de la estructura, también no se presentan problemas. De igual manera, para en lo referente a la seguridad local de la estructura, pero sí cuando consideramos la seguridad de los elementos no estructurales. En este caso, podemos decir que sí podrían presentarse consecuencias severas para la seguridad de las personas causada por la caída de este objeto pesado que se encuentra no firmemente unido a la estantería. Y en cuanto a las situaciones de funcionalidad, bueno, también podrían haber dificultades en la seguridad de las personas, ya que bueno, este objeto pesado podría caer justamente en el camino de la salida y eso obstruir la circulación de las personas. Y entonces el dictamen en este caso podría ser que el desempeño de la escuela en el caso de que se produzca el terremoto esperado garantiza la estabilidad estructural, pero expone a los ocupantes a situaciones peligrosas causadas por elementos no estructurales o también en relación con aspectos funcionales. Y en ese dictamen se podrían incluir también entonces los requerimientos para mejoras de la seguridad y entonces podría indicar que es necesario mejorar las condiciones de seguridad removiendo los objetos pesados que no están firmemente unidos a algún elemento fijo eh, y el costo para realizar esta acción es nula y puede ser realizado más por personal propio de la escuela, es decir, no hay que contratar tampoco mano de obra especializada. Pasamos ahora a la otra sección que es la codificación del razonamiento de expertos, evaluando entonces este caso de estudio tanto en la situación A o B como en el sitio 1 y 2. Entonces vamos a considerar en la siguiente parte todo lo que hace a la caracterización, a la evaluación y al dictamen que hacen los expertos. Destacamos también que la traducción del razonamiento de experto a la metodología Visus requiere la definición de terminología específica y bueno, vamos a ver esta terminología justamente en estos casos de estudios. Comenzamos con la caracterización. Bueno, en esta fase el experto adquiere los elementos relevantes de la acción sísmica esperada que ya están preidentificados y vamos a denominar a estos elementos como elementos de referencia RE. Por ejemplo, en el sitio 1, el elemento de referencia es el valor de PGA que va entre 0,15 y 0,20 de G. Y en el caso 2 es ese PGA que toma valores entre 0,01 y 0,05 de G. Estos son entonces los elementos de referencia RE para el sitio 1 y 2. Pero además el experto determina si las características del sitio pueden modificar la acción, en este caso sísmica, es decir, si la pueden ampliar o reducir. A estos se lo denomina elementos visibles OBS. Entonces el OBS en el sitio 1 es que el suelo es muy blando y el OBS en el sitio 2 es que es muy rígido. Tenemos entonces en la fase de caracterización elementos de referencia RE y elementos visibles OBS. Pasamos ahora a la fase de evaluación. Aquí se consideran los elementos visibles OBS y los elementos de referencia RE y se le asigna calificadores de perfil PQ, permitiendo de esta manera que la información adquirida en la fase de caracterización sea reorganizada en clases preidentificadas.
Las reglas para asignar los PQ, cuando estos no son simples, son condensadas a través de tablas soporte stabs. Si consideramos el sitio 1, podemos decir que la presencia de los efectos locales del sitio, que están considerados en el PQ, podrían intensificar la intensidad del movimiento y por lo tanto conducir una clase alta de acción sísmica. Mientras que si vamos por el sitio 2, el OBS del suelo no se usa para asignar un PQ, ya que la metodología asume que no hay variaciones relevantes del movimiento sísmico en el caso del suelo rígido. Entonces, directamente en base al RE, el algoritmo le asigna al sitio 2 la clase de acción sísmica más baja. Volvemos ahora a la fase de caracterización, pero considerando la situación A. Y vamos a resumir el proceso de razonamiento de experto cuando el encuestador considera qué pasaría en esta situación específica en el caso de que ocurra el terremoto esperado. En el caso de la situación A, un experto podría hacer las siguientes observaciones. Hay un objeto pesado en la parte superior del estante, el objeto no está anclado a la estructura, el objeto sobresale de la estantería, una de las salidas está cercana al objeto y no hay otra salida. En base a esta información, el experto puede formular una hipótesis de lo que podría pasar en el caso de un terremoto. El objeto pesado podría caer sobre una persona y la salida principal podría quedar obstruida por la caída del objeto pesado. Entonces podemos distinguir entre un observable tipológico, typological OBS, que es un elemento relevante precodificado que describe una característica esencial para la evaluación VISUS. Y como decíamos, los observables tipológicos, en este caso, la situación A es que hay un objeto pesado en la parte superior de la estantería que no está anclado y que hay una salida cercana al objeto que estamos describiendo. También tenemos comportamientos observables, behavioral OBS, que son elementos relevantes precodificados que describen las consecuencias potencialmente críticas del RE, es decir, de los elementos de referencia. Para asignarlos es necesario realizar una evaluación preliminar de lo que podría pasar si el RE, si el elemento de referencia ocurre. En el caso de la situación A, también como dijimos, el comportamiento observable es que el elemento que estamos mencionando podría caer sobre la persona, en el caso de la ocurrencia de un terremoto, o que este elemento también podría obstruir la única salida que se tiene de esta instalación escolar. Entonces, la determinación de los observables tipológicos y de los comportamientos observables constituyen la información esencial del proceso de evaluación de VISUS. Por lo tanto, la fase de caracterización de VISUS implica la identificación por medio de personal entrenado de los OBS, es decir, de los elementos visibles, y de los RE, de los elementos de referencia. Pasamos ahora a la fase de evaluación. Entonces, la información adquirida en la fase de caracterización de la situación se usa en el proceso de evaluación de VISUS para identificar qué se espera que suceda en la situación estudiada. Entonces, los elementos visibles OBS conducen a la asignación de una falla potencial PQ. Y el calificador de perfil PQ sintetiza la información esencial que permite identificar el ACE, es decir, el escenario de impacto esperado, de acuerdo con la consecuencia peligrosa precodificada. El proceso de evaluación determina, por lo tanto, si la acción sísmica esperada puede o no activar las consecuencias potenciales. Y para este propósito, el proceso usa tablas de activación, TTABs. Cada una de estas tablas sintetiza las evaluaciones de expertos y asigna el escenario de impacto
esperado considerando los PQ, es decir, los calificadores de perfil predispuestos, y los PQ de peligrosidad que antes han sido determinados. Y aquí en la figura entonces vemos que considerando el potencial de caída y la dificultad de egreso, se asigna una consecuencia de peligro potencial como afirmativa, y ante la pregunta de si puede la acción del sitio 1 activar las consecuencias potencialmente peligrosas, se responde afirmativamente, mientras que en el caso del sitio 2 se responde en forma negativa. Es decir, la clase de acción sísmica que resulta de la evaluación de la situación 1 implica que la acción dispara las consecuencias potencialmente peligrosas, esto es, se espera que suceda el caso del elemento de referencia RE. La metodología luego identifica el escenario de impacto esperado, que en el caso de la situación 1 implica dos escenarios predefinidos también por visus. El objeto pesado podría caer desde la estantería sobre las personas en el pasillo. El objeto pesado podría caer desde la estantería y obstruir la salida más cercana. Las personas tendrían que usar entonces otra salida. Observamos que cada escenario de impacto esperado tiene asociado un nivel de advertencia, un warning level, que describe la gravedad potencial del escenario en términos de seguridad a través del uso de colores. Entonces se emplea el rojo para indicar consecuencias severas, el naranja para indicar que pueden haber dificultades y el verde para resaltar que no hay inconvenientes. Pasamos ahora a la última fase del razonamiento experto, que es el dictamen. Los escenarios de impacto esperados son usados para definir el dictamen final de seguridad usando indicadores gráficos que están también predefinidos en visus. Se usan, por ejemplo, gráficos de advertencia que sintetizan el dictamen de experto para los 5 temas visus de seguridad usando agujas. Bueno, si no hay aguja, indica que no hay inconvenientes para la seguridad de las personas. La aguja corta indica dificultades potenciales para la seguridad de estas, y la aguja larga, consecuencias potencialmente severas. Así, en este gráfico tenemos que para la situación A y el sitio 1, la aguja grande está indicando que hay consecuencias potencialmente severas para la seguridad de las personas debido a la caída posible del objeto de la estantería, y la aguja corta, dificultades potenciales, en el caso, esto referido a la funcionalidad, esto porque podría dificultarse las salidas de las personas por la obstrucción del objeto caído. También el dictamen final es presentado gráficamente por estrellas, donde el número está asociado con un nivel de desempeño específico. Por ejemplo, para la situación A, sitio 1, tenemos 2 estrellas. Esto indica que la pertinencia y la estabilidad de la estructura están garantizadas, pero hay inconvenientes con aspectos no estructurales y funcionales de la instalación. Mientras que en la situación A, sitio 2, tenemos 5 estrellas, el sitio, la estructura, los elementos no estructurales y la funcionalidad tienen un desempeño que no presenta inconvenientes. Finalmente, se asignan a los calificadores de perfil PQ medidas de mejoras de la seguridad. Por ejemplo, en la situación A, sitio 1, las medidas son sacar o fijar el objeto que podría caer, lo cual se podría hacer directamente por el personal escolar, por lo que no se tiene un presupuesto específico para desarrollar esta acción. Consideramos ahora la situación A, pero con la escuela ubicada en el sitio 2, es decir, con una acción sísmica baja. El movimiento de suelo bajo que caracteriza la clase de acción sísmica asignada al sitio 2 no es suficiente para causar que el objeto pesado caiga desde la estantería, y por lo tanto las personas no están en riesgo ni por la caída ni porque ese objeto vaya a obstaculizar la salida. Entonces, en este caso, cada escenario de impacto esperado tiene un color verde para indicar que no hay inconvenientes. Si pasamos a la fase de dictamen,
podemos decir que el mismo establece que para la situación A, sitio 2, no hay inconvenientes para la seguridad de las personas, por lo tanto, acá en este gráfico no hay agujas y el número de estrellas asignados es de 5. Pasamos ahora a considerar la fase de caracterización en la situación B. Aquí un experto podría observar que hay un objeto pesado en la parte superior del estante, el objeto no está anclado a la estructura, está bien ubicado en la estantería, una de las salidas está cercana al objeto y hay otra salida. Esta información permite al experto formular como hipótesis lo que podría suceder en el caso de un terremoto. El objeto pesado no podría caer sobre una persona, a lo sumo podría deslizarse, y la salida principal se mantiene despejada. Esta observación conduce a un único elemento visible OBS que corresponde a la presencia de múltiples salidas en el edificio. Considerando la evaluación de lo que podría pasar en el caso de un terremoto, se concluye que no hay comportamientos observables. Si pasamos a la fase de evaluación, como resultado podemos indicar que se llega a que no hay inconvenientes para la seguridad de las personas, ya que no hay situaciones predispuestas para escenario de daños potenciales. Esto implica que no hay acciones a desarrollar ni una asignación presupuestaria a considerar. Por eso, en la fase de dictamen, aparece este gráfico con ninguna aguja y con las 5 estrellas. También el proceso de evaluación es presentado en Visu a través de árboles lógicos. Así, un árbol lógico sintetiza la evaluación lógica combinando los OBS, es decir, los elementos visibles, con los RE, es decir, los elementos de referencia, para asignar los PQ, es decir, los calificadores de perfil, usando los S-tabs, las tablas de soporte, y asignando la ACE, es decir, el escenario de impacto esperado, usando las T-tabs, o lo que también denominamos tablas de activación. Aquí en este gráfico tenemos entonces el árbol lógico que describe la metodología SBISUS en el proceso de evaluación del caso de estudio que corresponde al sitio 1, situación A, con foco en el escenario de impacto no estructurales. Mientras que en este otro gráfico, también para el sitio 1 y la situación A, se considera el proceso de evaluación con foco en los escenarios de impactos funcionales. Finalizamos así esta profundización en la metodología VISUS, de donde hemos visto en general lo que implica el razonamiento de experto y luego en particular la codificación del razonamiento de experto considerando un caso de estudio donde en ese caso planteamos una situación A y B en un sitio 1 y 2. Finalizamos así este segundo capítulo del volumen 2 de las guías UNESCO.